Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que son locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles acá en el aire de la tribu para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Hoy, nuevamente, un momento atípico, porque hoy estamos de nuevo desde el estudio de Boedo, porque, bueno, es el día del censo, feriado nacional, todos estamos en nuestras casas esperando a los censistas, que en general ya han llegado a todos lados, pero bueno, vamos a tratar de que el programa tenga la misma fuerza que tiene todos los programas y a los cuales nos habíamos acostumbrados ahí en el estudio de Lambaré. Quiero agradecerle a la gente de la tribu, fundamentalmente a nuestros operadores, los que nos acompañan ahora en lo presencial, a Nico y a Paula, y por supuesto acá en el estudio de Boedo a Camilo, que va a ser posible que esto pueda salir al aire. Y después seguramente les hablará de cine, de COVID y de todas esas cosas a las cuales nos tiene acostumbrados. Bueno, venimos de un momento, yo no voy a decir algo que es una frase hecha, todos los problemas que hay políticamente, entonces todos los programas que hacemos, todos los miércoles los programas que hacemos son programas que tienen fuerza y en los cuales podemos decir algunas cosas que a veces pasan por alto. A veces son masivas, pero quedan ahí, ¿no? Y quedan un momento. Los medios, hoy uno ve los medios y sobre todo los grandes medios y realmente cada vez se nota más para dónde están jugando, tanto los de los hegemónicos del poder, como dicen algunos, como los hegemónicos del contrapoder, como dicen otros, que en general son todos hegemónicos del poder. Uno siente ahí como Clarín trata de forzar una interna y La Nación entre Cristina y Alberto, porque evidentemente lo que han firmado con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste les cae bastante bien, y Página 12 hace lo mismo desde el otro lado y trata de forzar también unas internas que existen, pero que no son tan graves, porque en realidad lo que uno ve acá en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, que en el ajuste los medios están todos unidos. Bueno, vamos a algo que se conoció en estos días y que es por lo menos con un llamado de atención, ¿no? La semana pasada nosotros nos fuimos del programa y decíamos que el jueves salía el índice de inflación del país. Y bueno, y salió, ya han hablado muchos medios, inclusive muchos hasta el hartazgo. Yo sigo insistiendo con lo que dije en determinado momento, y por ahí inclusive coincido con algunos delirantes de la economía, pero lo voy a seguir diciendo. Este gobierno necesita de inflación. Repito, este gobierno necesita de inflación. Es la forma que ha llevado en la época de Cristina, inclusive
destruyendo lo del INDEC para que no nos diéramos cuenta que todo aumentaba un 30% y ellos decían que un 5%. Bueno, todas las cosas que pasaban. Bueno, estos gobiernos se mueven a partir de la inflación. Con eso licúan dinero de la gente, con eso bajan los salarios, con eso le bajan los salarios a los jubilados. Y si no, fíjense, fíjense qué compraban ustedes en el 2019 con una jubilación mínima y qué es lo que compran ahora. Y estamos hablando de un momento que era desastroso. Pero fíjense, por ejemplo, cuántos kilos de asado. Se van a dar cuenta que no llegan ni a la mitad. Pero bueno, así que de este tema de la inflación, a mí me parece que alguien que firma un convenio con el Fondo Monetario Internacional que le dice que la inflación va a ser del 48, el fondo que después responde, bueno, si es del 48, del 50, del 60, no sería un gran problema. Y bueno, yo creo que es un gran problema. Pero creo que aquellos que lo amplifican este problema tendrían que darse cuenta que no es un problema, es algo premeditado. Es algo premeditado. Bueno, vamos a contarles un poco. Se conoció la pobreza en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero la pobreza multidimensional. Es decir, en el año 2019 se midió en la ciudad de Buenos Aires pobreza multidimensional. Ahora voy y les explico qué es. En el 2020 no se pudo hacer por el tema de la pandemia y se hizo ahora en el 2022 que se midió todo lo que pasó en el 2021, es decir, la pobreza en el 2021. Hay una diferencia con la pobreza cuando se mide solamente por ingreso. La pobreza por ingreso en la ciudad de Buenos Aires está en el 16,5%. Esa pobreza es la que mide el INDEC, es decir, más o menos coincide la Dirección de Estadísticas y Censos con el INDEC, 16,5. Es decir, mucho menos del 40 y pico que está la pobreza en todo el país, ¿no? Del año 21. Ahora, la pobreza multidimensional es la que mide aparte salud, porque vos podés tener por ahí un salario, pero si después no tenés acceso a una salud, a vivienda, a alimentación, a cuidados, a servicios, tenés un equipamiento del hogar que es desastroso, bueno, todo eso, no tenés acceso a energía, ahí sos pobre y por ahí tenés un salario un poco más alto, pero cuando tenés que pagar todas esas cosas que realmente te las tendría que proveer, vos sos mucho más pobre. Bueno, esa pobreza demuestra que hay más pobres con esa pobreza y que ha crecido desde el año 2019. Es decir, todo esto, más allá que es en la ciudad de Buenos Aires, está vinculado a lo nacional, está vinculado a las políticas de inflación nacional, está vinculado al gobierno nacional, como lo mismo pasa en Formosa y en todas las provincias. Y después hay algunas cosas que le agrega el gobierno de cada lugar. Pero hoy, por ejemplo, hablar de salarios, uno sabe que es a nivel nacional. Después está, bueno, uno puede decir, bueno, pero a los 120.000 trabajadores del gobierno de la ciudad son precarizados, ganan menos de 60 lucas. Bueno, ahí también juega el gobierno de la ciudad. Pero en general es algo que habría que reclamar a nivel nacional. Por eso es que ese tema no se mete fuerte en la ciudad de Buenos Aires, porque queda muy expuesto cuando, por ejemplo, algún militante de la ciudad de Buenos Aires dice, mirá la pobreza de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica, qué sé yo. Bueno, después ese hombre está bancando a gente del gobierno de la provincia que tiene el doble de esa pobreza. Así que ahí quedan expuestos, por eso creo que no se va a debatir mucho de esto en la campaña de la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos no lo va a querer hacer el Frente de Todos, por ahí lo va a querer hacer la oposición para demostrar lo que son ellos
lo que serían ellos si llegan a gobernar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Podrían hacer comparaciones con Formosa, con Salta, con la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, que lamentablemente, porque uno vive acá en la ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente se cruza la General Paz y está todo mucho peor. Bueno, 21,6% la pobreza multidimensional en la Cava, 20,3 era en el 19, así que subió un punto y pico, casi cerca de los 2 puntos. Ahora, fíjense esto, ¿no? Por eso a veces cuando se habla de la ciudad de Buenos Aires, y por eso yo siempre digo lo mismo, para hacer periodismo hay que salir a la calle y salir por todos los barrios. Porque si vos haces periodismo, pero vivís en Barrio Norte y te mandás a tu empleada al chino de la esquina o al comercio de la esquina y realmente ganás tanta guita que ni sabés lo que gastás en comida, y ahí tenés un problema. Y ese creo que es un problema fundamental de muchos periodistas, oficialistas y no oficialistas. En la zona sur la pobreza creció del 31,9 al 37,2. 37,2 la pobreza en la zona sur. Muy, muy parecida a la de muchas provincias pobres. Por ahí por debajo del sector del conurbano bonaerense como La Matanza, que ya supera el 50%, el 60%. En la zona centro, la pobreza esta multidimensional es del 19%. Y en la zona norte, y acá está el tema, es del 8%. Lamentablemente cuando uno ve y habla o conoce y escucha, muchos periodistas en general viven en la zona centro y en la zona norte, y fundamentalmente en la zona norte, de Palermo para arriba. Y ahí hay un problema, ahí tenemos un problema serio, porque claro, ven otra realidad, que no es la misma realidad que vemos nosotros acá en la zona centro-sur y sur, en donde estamos, y con el 37,2 de pobreza estamos muy cerca de los peores índices que hay a nivel nacional. Lo cual quiere decir que hay 660.000 personas que están por debajo de la pobreza, insisto, multidimensional, y 365.000 de ahí son personas que están con serios problemas, son personas de la zona sur, que algunos llegan hasta la indigencia. Así que tenemos este problema, para mí un problema central, y la verdad que me llamó la atención que ayer martes, por lo menos lo que vi yo, ¿no? Porque tampoco lo que escuché, no fue un tema muy instalado en los medios, por lo menos lo que vi yo. Por ahí alguien que está escuchando me puede avisar, no, mira Roberto, yo lo vi acá, lo vi allá, etcétera. Así que bueno, quería partir con esto, porque justamente en estos momentos, en la ciudad de Buenos Aires, ya hay algunos que están pensando solamente en las elecciones, tienen una urna en la cabeza, ¿no? Sí, hace poco Lustó, este hombre de Evolución, el radicalismo, un hombre que venía haciendo recorridas por la ciudad de Buenos Aires, acompañado por compañeros de él de Evolución, que hoy son parte del gobierno de la ciudad, como por ejemplo José Luis Justi, que es el ministro de Desarrollo Económico porteño. Bueno, es decir, Lustó hace un par de meses que viene haciendo campaña, pero el otro día se blanqueó, ¿no? Dijo, yo quiero ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Él dice de instalar mejor al radicalismo, él dice de que es un momento en que los radicales tienen que ser protagonistas, y yo creo que no le va a ir mal en la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, esto movió el avispero político en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el Frente de Todos, que como siempre digo y en muchos lugares
el Frente de Todos tiene un problema. Nunca en la ciudad de Buenos Aires puede poner a alguien que tenga un carisma que uno diga, a este lo voto. Es muy difícil. Y aparte vienen con toda esa mochila nacional, ¿no? La mochila de la corrupción, la mochila ahora de la inflación, la mochila de la pobreza. Bueno, toda esa mochila que no puede mostrar nada el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, nuestro norte, acá en la ciudad, si llegamos a tener un jefe de gobierno, va a ser hacer esto, lo que está haciendo Gilles Dufresne, Axel Kicillof, Bordet. ¿Quién? Bueno, y ese es el tema que tiene. Entonces, esta mojada de oreja hizo que el peronismo sacara a la calle y adelantara ya la militancia para que esté en la calle, ¿no? Que recordemos que el peronismo, si bien no es en el lugar donde más gente tiene, sí tiene mucha militancia. Mucha militancia, aparte tiene mucha plata. Antes el PAMI pasaba plata, ahora están investigando, pasa un poco menos, pero pasaba plata a las unidades básicas del peronismo a través de convenios para ayuda a los jubilados, cosas que era plata para la militancia. Tiene mucha plata, bueno, y han decidido, y creo que han tomado una medida, a mi juicio inteligente, es tratar de no discutir lo nacional lo discuten con dos leyes que realmente son dos leyes de poco peso, pero poco peso para credibilidad, que es una ley de blanqueo para que todos aquellos que fugaron plata la traigan y con el 20% limpien. Ahí el kirchnerismo, todos los que han choreado en el kirchnerismo, en el macrismo, en lo que sea, podrían traer la guita, nadie le pregunta de dónde, pagan el 20%. Esto que dicen la plata la traen los que la fugaron, bueno, es un simple blanqueo. Y lo otro que empezaron a mover otra moratoria de los jubilados, y cuántas van, y los kirchneristas, digamos, más por ponerlo en algún lugar, no sé dónde ponerlo, porque en la izquierda no están, pero pónganle que sea la izquierda, como Hackman, con Grabois y todo, hablan de un salario universal, y todos sabemos que si hablan de un salario universal es sacarle al jubilado que gana poco para darle unos pesos al otro, como es la moratoria también, sacarle a los jubilados que ganan poco para darle a los que no ganan nada. Estas cosas de distribución de la riqueza entre los sectores más pobres, bueno, todo eso lo están tratando de militar, les cuesta mucho, pero sí lo que están haciendo bien es todo el tema judicial para parar muchas obras que está haciendo Larreta, en general inconsultas, algunas no, algunas uno todavía no entiende por qué se oponen, el parque lineal de Honorio Pueyrredón, yo todavía no lo entiendo, alguna vez alguien me lo explicará. Acá hay un borrador en mi barrio, en la calle Castro, que piensan hacer ahí una esquina con un poco de verde, y se oponen diciendo que ahí los chicos tomarían y qué sé yo, y estarían en la calle y molestarían a los vecinos, entre otros argumentos. Tampoco lo veo muy claro, aparte es un borrador, pero veo que están ahí apostando. La justicia ya les ha dado la razón en varias cosas, como lo de Costa Salguero, bienvenido sea que ahí no se haga el negocio que pretendía hacer Larreta, como lo de Irsa, bienvenido sea que no se haga el negocio que pensaba hacer Larreta. Bueno, en todo eso es en donde nos van a meter en la campaña. Tienen un déficit en la ciudad de Buenos Aires, y el déficit es que en educación la pifiaron totalmente con el cierre de escuelas, y miren si la habrán pifiado, que la propia Ofelia Fernández dijo que le parecía incoherente lo que había dicho el gobierno y hecho con el tema de las escuelas, y después aclaró
que ella estaba en contra de eso, pero que bueno, para no romper la unidad había estado inclusive ella misma atacando al gobierno de la ciudad. Es decir, atacaba al gobierno de la ciudad con algo que ella coincidía con el gobierno de la ciudad. Este es el problema que tiene el Frente de Todos, este es el problema que tiene hoy una gran parte de la oposición, y por eso la gente no les cree y van a tener que remarla mucho y encontrar algún candidato que les pueda servir. Hasta ahora el último que les sirvió fue Lamens, y lamentablemente Lamens está recontra enfrentado con Víctor Santamaría. Vaya a saber por qué, vaya a saber por qué negocio por ahí o por qué es, y Víctor Santamaría lo mata en Página 12 y en todos los medios, y bueno, fue el único que en los últimos tiempos pudo sacar un 30 y pico % de los votos. Así que bueno, en el medio de la pobreza, en el medio de la indigencia, en el medio de la gran inflación, que hacía 30 años que no la conocíamos de este orden, también con otro gobierno peronista, con Menem, en el medio de todo eso está la discusión electoral. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos con los locos de Buenos Aires. Esperemos que algunos hayan podido entender un poco mejor cómo funciona el sistema jubilatorio y cómo funciona el PAMI con la nota que tuvimos en el bloque anterior. La semana pasada, el miércoles pasado, hicimos una nota, recuerdo, con Eduardo Bibiloni, porque había ya salido la marcha federal, una marcha que duró 3 días y que concluyó en la Plaza de Mayo el día jueves, el jueves que creo que fue jueves 12 de mayo. Bueno, yo estuve en la marcha federal, fui para ver un poco, vi mucha gente. No creo que hayan sido más de 100.000 personas, pero era mucha gente. Y fundamentalmente había partidos de izquierda y organizaciones sociales de izquierda. Aunque después ocurrían cosas como las que se vieron en televisión, de gente que le preguntaban por qué está ahí y contaba por trabajo genuino, contra el hambre, bueno, con la situación que se está viviendo, y después le preguntaban y decían, pero yo lo voy a votar a Milei. Cosas extrañas, pero también ocurría eso, se veía también mucha gente por fuera de las organizaciones y mucha gente que se identifica, más allá de cómo piense políticamente, se identifica con los reclamos, ¿no? Que eran reclamos, a mi juicio, justos, y reclamos que no son atendidos. Que ese justamente es el problema. Yo la recorrí, vi también que hay la mayoría de la gente estaba movilizada, venía gente de Jujuy, de Tierra del Fuego, de varios lugares. Bueno, era lógico que estuvieran, que se movilizaran de alguna forma, ¿no? Algunos lo hicieron en los medios comunes de transporte, pero otros vinieron en micros, así que eso también ocurría. Mucha gente, y yo creo que lo que se veía ahí era la pobreza y las ganas de esa gente, sobre todo de tener trabajo, más allá de todo lo que suele pasar en algunas organizaciones, que lo charlábamos la otra vez con Babiloni, los que le cobran a la gente que les consiguen los planes, los que hacen clientelismo. Bueno, de eso no se salva ninguna organización, eso está metido en todas las organizaciones. Bueno, ahora vamos a escuchar una síntesis de lo que fue esa marcha en 3 voces: la de Eduardo Beliboni del Polo Obrero, la de Mónica Zule
del movimiento Sin Trabajo Teresa Rodríguez y la de Silvia Sarabia de Barrio del Pie. ¿Lo escuchamos? Hoy estamos acá movilizados porque condensamos en los reclamos que en la Argentina se están escuchando en todo el país, marchando de Jujuy hasta Tierra del Fuego, concentrándonos aquí porque el trabajo, el salario, el hambre y la pobreza condensan los reclamos de la población trabajadora. En ese sentido, nuestro planteo ha tenido un enorme eco, un enorme impacto en todas las provincias y ha llegado hasta aquí con un reclamo de que el ajuste no lo pueden pagar los trabajadores y hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, que es quien determina que en este país haya un saqueo brutal de nuestros recursos al servicio del pago de una deuda que no contrajimos los trabajadores y que no debe pagar el pueblo argentino. Tenemos una marcha multitudinaria que se fue a nivel nacional y que a nivel nacional se movilizó mucha gente en los actos regionales, provinciales. O sea, hemos tenido una capacidad de movilización que fue impresionante. Y eso tiene que ver con un reclamo que hoy queremos hacerlo sentir. En esta Argentina donde el modelo productivo fue liquidado en los años 90, la industria, donde empezaron los compañeros a ser despedidos, donde décadas venimos con personas y con trabajadores que no han conocido, los jóvenes, hoy en la precarización, aún en el Estado, porque es precarizador, porque no los tiene estable, porque es contratado y ganan miseria. Donde tenemos un montón de juventud que viene a nuestras organizaciones porque no tienen para el boleto, para los estudios, pero quieren estudiar y estudian en las facultades, estudian en la universidad. Entonces vemos una realidad que es muy difícil sostenerla con este modelo económico, que es extractivista, depredador de los recursos naturales, de expulsión de los sectores sociales y financiero que les sirve mucho más. Todo lo que es la finanza porque no le da costo y en realidad nosotros le damos bastante costo si tuvieran que definir un modelo productivo. Sabemos que hemos logrado poner en la agenda pública estos temas, sabemos que el gobierno algo ha escuchado porque cuando hicimos el primer acampe actualizó el monto de la tarjeta alimentar, cuando hicimos el segundo acampe anunció los bonos para los jubilados y para los trabajadores precarizados y ahora que comenzamos la marcha federal adelantó los aumentos del salario mínimo vital y móvil. O sea, evidentemente toma nota de la situación, pero bueno, esperamos de que el eje tanto del gobierno como de la oposición sea cómo hacemos para salir adelante desde este aspecto, de la generación de puestos de trabajo. Eso decían, esperemos que tome nota el gobierno nacional y que empiece a ver cómo se le empieza a dar solución, sobre todo al problema de trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que trabajo se puede promover desde el Estado, pero se puede también promover desde las empresas privadas. Este ha sido un gobierno que atendió mucho a empresas privadas que después no... Lo que están haciendo ahora es llenarse los bolsillos. No hablo solamente de las multinacionales, de las alimenticias, de a todas aquellas que le dieron ATP durante la pandemia. Hablo también de las pymes, de las pymes militantes, del Compre Argentino y qué sé yo, pero que pagan salario de hambre, inclusive muchos negrean, no pagan los aportes y después venden, como pasa en muchos sectores de la empresa textil, venden a precios exorbitantes la ropa, que es lo que más ha crecido según el INDEC en el último mes, el precio de la ropa, 9,9%. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, un tema que no quería dejar de tocar porque me parece fundamental. El día jueves, mientras estaba la marcha de federal, había una marcha de los docentes en contra de las modificaciones al estatuto docente, es decir, algunas modificaciones que se le va a hacer al estatuto docente. Yo en este tema tengo una opinión que ustedes me la habrán escuchado varias veces, pero yo quisiera que ustedes escuchen en este caso las dos campanas para que saquen sus propias conclusiones. Y nosotros en todo caso le diremos desde este micrófono si hay alguna cosa de la que se habla que no está bien dicha o que puede no ser verdad. Así que vamos a escuchar primero a Matías Salduendo, referente de la Unión de Trabajadores de la Educación de UTE y secretario
de la Juventud de la CTA, que nos hablan, bueno, de la reforma al estatuto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Reforma que se aprobó con 32 votos a favor y 27 votos en contra. Lo escuchamos a Matías. Se votó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto en consulta a espalda de los maestros, de las maestras, donde se realizan cambios en el estatuto del docente que claramente nos ponen en mucha preocupación y en estado de alerta, y por ende ayer decidimos hacer el paro, un paro masivo en la ciudad, en la que, bueno, crean de alguna manera algo muy preocupante, que es un salario diferenciado, ¿no? Que de acuerdo a los cursos que vos hagas, vas a ganar un salario distinto que otro maestro, que es básicamente lo que plantea el Banco Mundial, los planteos liberales y de la derecha, en el cual nos vamos a encontrar con situaciones en una escuela donde por ahí el maestro de cuarto grado va a ganar un salario, la maestra de segundo otro, el profesor de secundaria otro, rompiendo, bueno, todos los logros de las paritarias docentes a nivel nacional y de luchas. Y por otro lado se crean cargos que son anunciados entre bombos y platillos, con anuncios muy marketineros, pero que esconden bajo eso la realidad de que son una sobrecarga laboral para el docente, y que la realidad es que no fueron debatidos ni se generaron encuentros con los docentes para escucharlo. Y por otro lado se titularizó un sector de los docentes, solo los docentes de nivel medio, dejando afuera de la titularización a muchos docentes que tienen una inestabilidad laboral hace más de 10 años, estamos hablando de docentes que no pudieron concursar, no pudieron acceder a cargos de ascenso, no pueden tener estabilidad laboral, que eso para un trabajador es fundamental, y con mucha preocupación, porque sabemos que la estabilidad laboral para un trabajador implica desde poder sacar un préstamo o acceder a una vivienda, o las posibilidades de tener mayor tranquilidad en lo que es la posibilidad de no perder el trabajo. Así que con mucha preocupación esto y con mucho dolor, porque nuevamente Larreta y Acuña perdieron la oportunidad de generar un debate con toda la comunidad educativa sobre qué tipo de educación necesitamos y qué carrera docente de formación necesitamos en la Ciudad de Buenos Aires. En principio nosotros tenemos la posibilidad de hacer una carrera de formación docente de 4 años, que fue la última modificación que se hizo sobre la formación docente. Una vez que uno accede a su cargo de maestro o de profesor, profesora, tiene distintas formas de generar un ascenso a través de cursos que elige libremente, cursos, postítulos, antecedentes culturales, ¿no? Un docente tiene una cantidad de formas de poder ir acumulando lo que llamamos puntaje docente, y a partir de eso concursar para lograr ascender. Ahí vuelvo a lo anterior, para poder ascender en muchos casos necesitas tener una estabilidad laboral que te indica ser titular. En las escuelas normales, como no sé, el Marina Acosta, el Lengüita, el Normal 8, y podría así nombrar muchos de los profesorados, institutos de formación docente, los maestros hoy no tienen estabilidad laboral. Entonces, ¿eso qué implica? Que no pueden acceder a ese ascenso que tan necesario es para la carrera, para poder ser conducción de una escuela, secretario, subregente, regente. Y la realidad es que por eso uno ve las mentiras de este ascenso horizontal, porque si estuvieran tan preocupados por la posibilidad que los docentes logren un ascenso, tendrían que primero generar la estabilidad laboral. Ese es el primer punto. Y el segundo, ellos crean 2 cargos en el nivel primario, que es el maestro especialista y el maestro de coordinación, que lo que busca supuestamente es, primero, el maestro especialista sigue siendo un docente dentro del grado, lo que hace es que a través de los cursos que acredite, y eso es una trampa que ponen en la ley, porque los cursos los va a acreditar la UNICABA, la universidad que intentaron criar, que supuestamente es autónoma y que no lo es, y que por suerte, gracias a la lucha, logró de que los profesorados sigan de pie, porque no está funcionando, no tiene estudiantes, pero que tiene que ser un órgano que acredite cursos para que ese docente gane un plus salarial. Un plus salarial que es del 3%, o sea, no va a haber un salario distinto, ¿viste? Como para reconocer ese docente que supuestamente... Y para nosotros, llamarlo docente especialista es una mentira y es una frase marketinera que busca como supuestamente darle cierta jerarquía que no la tiene. De otro caso es el maestro coordinador, que supuestamente va a ser alguien que salga del aula y coordinar los ciclos. Pero la ley no dice claramente, por eso va a estar en la reglamentación eso, cuántas horas va a tener ese maestro coordinador para coordinar los grados, qué tipo de tarea específica va a hacer, solamente está escrito el nombre. Entonces, por eso ahí creemos que tampoco hubo una discusión pedagógica de qué necesita la escuela hoy. Bueno, esto es lo que decía Matías Salduendo. Hay algunas cosas que por ahí no son tan así, ¿no? Cuando se habla
del tema del puntaje, ese es un sistema, el tema del puntaje como está concebido ahora y por la deformación que ha tenido el estatuto docente, es un tema que está en discusión en los propios docentes. Nosotros acá en la tribu teníamos un programa, recuerdo desde el aula, que lo hacían docentes militantes, progresistas, y cuando uno hablaba con ellos te decía, mira, el tema de los puntos, la verdad que es un tema, vivimos corriendo los docentes para sumar puntos. Claro, estos puntos no están así como que son puntos por capacitación. Son puntos que a veces tienen que ver, qué sé yo, a mí una vez una docente me pidió hacer una columna en el programa porque con eso podía sumar puntos. Y con esos puntos, bueno, después suma salario, antigüedad, suma puntos, tiene un puntaje que le resulta más fácil titularizar o tener cargos. Se hacían hasta cursos de cocina, por decirlo de alguna forma, y se suman. Y después en esto hay un negocio que tiene UTE con la UMED, que es con la Universidad Metropolitana de Víctor Santamaría, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es que ahí se dan cursos de posgrado, cursos pagos que pagan los docentes, pero que te suman al puntaje. Entonces, en el sistema de cuando se busca trabajo, más puntos tenés, más posibilidades de tener de trabajo. Así que es un tema que no es tan claro como por ahí lo plantea Matías. Y ahora en esta ley los puntos, digamos que sería por mérito. Es decir, tendrían que estudiar y capacitarse en la docencia, no hacer otro tipo de curso, en la docencia, que ahí lo que se cuestiona, como lo decía también Matías, es que haya que hacerlo en la Unicaba, ¿no? Que va a ser, él dice que va a ser solo la Unicaba, otros dicen que no, que va a seguir siendo en los profesionados como es hasta ahora y en la Unicaba también, así que eso habrá que verlo. Pero bueno, vamos ahora a escuchar a Soledad Acuña para que ella dé su visión y con esto cerramos un poco este tema. Escuchemos a la ministra de Educación. Estamos muy contentos por haber podido aprobar esta reforma de una ley que tiene 60 años, una ley que se volvió urgente modificar cada año, una ley que lo que nos permite es priorizar la formación de los docentes por sobre el paso del tiempo, permitir que aquellos docentes que más se capaciten cobren mejor y tengan más reconocimiento, permitir que los más jóvenes también puedan acceder a cargos de conducción y sobre todo, y lo más importante, que los mejores docentes, los que tienen vocación de estar en el aula junto a los chicos, no tengan que salir del aula para poder crecer, sino que puedan quedarse acompañando las trayectorias de cada uno de los estudiantes y que sean reconocidos y remunerados por esto también. Esta reforma que aprobamos ayer, muchísima gente nos decía que hacía falta, pero que tenía un costo político muy alto. Que no demos la batalla, porque la resistencia iba a ser grande y quizás no viésemos en nuestra gestión los beneficios de esta reforma. Y nosotros, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tomó la decisión igual de impulsarlo, de apoyarlo, de acompañarla, porque es una de las reformas que hacen falta. Reforma del estatuto, reforma de la formación docente, formación para el trabajo, prácticas educativas en los últimos años, inglés desde el primer grado y la mayor cantidad de escuelas bilingües posibles. Esas son las líneas que abran de una educación para el futuro, para un mundo que cambia todos los días. Bueno, esto es lo que decía Acuña y habló un poco de no pagar el costo de que le decían, de no hacer modificaciones por el costo político. Bueno, acá, todos sabemos que tampoco esto es la panacea y no sé si esto funcionará. A mí me gustaría que se pueda discutir entre todos, un congreso pedagógico y ver y debatir. Lo decía Matías en un momento también que ellos están abiertos al diálogo. Yo no veo que todos los dirigentes estén abiertos al diálogo, pero sería bueno poder sacar por consenso, poder hacer una ley de educación en la ciudad de Buenos Aires y cambiar la educación para que no sea el desastre que es ahora. Pero bueno, también recordemos que todos, yo pasé por la movilización
de la legislatura el jueves, porque fui a la marcha federal. Recordemos que el tema de haber querido mantener cerradas las escuelas, esto debilitó mucho a los gremios docentes, ¿no? Porque utilizaban muchas cosas que no existían, mentían mucho, hablaban de chicos muertos por acá, de docentes, parecía que todos los docentes se morían, un docente se moría lamentablemente, ¿no? Pero por ahí hacía 2 años que no estaba dando clase y lo ponían como que era ahí tienen por el COVID. Bueno, una cosa terrible hicieron, y que en la ciudad de Buenos Aires eso nos molestó a muchos también, de más allá que nosotros los escuchábamos y debatíamos con ellos. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. En Ecuador hicieron esto que hacen ahora, lo del mérito, pero dentro de una ley que cambió todo. Y claro, con los gremios de acá sería muy difícil, por ahí con los gremios de Ecuador pudieron, y hoy es una de las mejores educaciones de América Latina, la ley que hizo Correa, en donde entraba el mérito y se le pagaba mejor a los docentes que se capacitaban. Yo creo que eso no es malo. Matías, por ejemplo, dice que eso es malo, que un docente pueda ganar más que otro, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, a mí me parece que no, pero queda abierto el debate, vamos a ver cómo funciona. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué haces, Camilo? Buenas, ¿cómo va? Sí, vos sabés que me encuentro raro acá de nuevo, saliendo del estudio de acá de Boedo. Sí. No es lo mismo, sí, es verdad, no es lo No mismo. es lo mismo, ¿no? La comodidad es otra. Nada, No vamos a decir si es mayor o menor la comodidad, pero bueno. Claro, no es lo mismo. Sinceramente prefiero estar en la radio, así que... Ahora, justo un miércoles lo van a hacer el censo también. Claro. ¿Por qué un viernes, un lunes? Pero es para que largo. te quedes en tu casa. Porque en el censo te quedas. Si no, vete el censista que vino. ¿Qué hace? Y ¿Qué claro. ¿Qué hace? Martes y jueves no, entonces, por el peligro de que se haga un puente en el medio. Claro. Pero bien. si no hay nadie, vos podés dejar el código. Claro. Dejas el código pegado y te vas a la M. Bueno, ¿no? había una campaña sobre eso. Había una campaña sobre que deje el código. Pero bueno, vamos a una cosita antes de entrar en lo tuyo, Camilo. Sí. Que no quiero dejar pasar. Yo sé, hoy al comienzo del programa hablé sobre la mierda que es, lo dije de otra forma, pero la mierda que es cuando vos tenés que hacer política, te tenés que oponer a cosas y realmente sabés que lo que estás haciendo está mal. Lo digo por esto de Ofelia Fernández, ¿no? Que reconoce que ella le parecía una barbaridad lo que estaban haciendo con el cierre de las escuelas, sobre todo en la parte que ya estaba todo abierto. ¿Te acordás allá por el año pasado, comienzo del 21? Sí. Que se oponían, que acusaban de asesino, entre ellos Ofelia Fernández, que decían que el gobierno era asesino, que se iban a morir los chicos, que se morían, y bueno, ahora dice que ella realmente estaba a favor de que se abrieran las escuelas, pero no lo decía para no romper la unidad con el Frente de Todos, qué sé yo. Una barbaridad. Hacer política así realmente es lamentable, porque todos sabemos que es más o menos así. Tiene mucho que ver aparte porque vos estás privilegiando algo. En este caso ella privilegiaba la unidad del Frente de Todos, bueno, otros pueden privilegiar la plata si le dan guita. Así que es un problema. Y después el tema del periodismo.
también ese audio que trascendió de Julia Mengolini, de esa periodista, hoy pseudo periodista o menos que periodista, por lo que dijo, que contó para qué la llevaron a C5N, ¿no? Contó en el audio, yo lo tengo el audio, pero no, la verdad que no lo quiero, no tenemos tiempo, no lo voy a pasar. Pero ella cuenta en el audio, aparte búsquenlo, está por todos lados, que ella va a C5N cuando estaba Feynman. Sí. En C5N. Entonces, ella le dicen, che, ¿no querés ir y te ponemos con Feynman y le haces la vida imposible? Así se va y evitamos pagarle mucha guita que le tenemos que pagar. Eso dice Julia Mengolini. Y dice, por supuesto, yo acepté. ¿Se habrá dado cuenta lo que dijo? Más allá de quién es Feynman. Viste, yo no coincido en la mayoría de las cosas que dice. Pero, ¿vos te imaginás vos para otro periodista tener de compañera a Julia Mengolini? Sí, no. Bueno, dejémoslo ahí. Tal vez se enterró sola. Claro. Tal vez se enterró sola. Y después, bueno, ni siquiera tendrá, no sé, la oportunidad de responder a esto. Pero bueno. Bueno, pero con este periodismo es muy difícil, ¿no? Y la verdad que sí. Es muy difícil. Bueno, Camilo, dale. ¿Qué tenés? Tenemos ambas columnas a las cuales estamos acostumbrados a traer. Tenemos tanto cine por COVID. Te voy a dar la oportunidad de que elijas por dónde querés empezar. Y empezar por COVID. Vamos por el COVID, que sí. Creció y hay muchos problemas. Están cerrando las UFU, las unidades febriles de urgencia. Sí. Están cerrando los lugares de testeo. Y dicen que crece, así que es una contradicción. Dale, empezar por COVID. Tenemos los datos en lo que respecta, mejor dicho, a también a testeos, pero sobre todo a positivos, pacientes graves, todo aquello Dale. que viene justamente después del contagio, ¿no? Sí, es verdad que siguen creciendo los casos, siguen creciendo mucho. La semana pasada hablábamos de 6.400 casos en total, ¿no? Un promedio de 920 casos. ¿Qué sucedió en esta última semana? En este último reporte, recordamos, los reportes ahora son semanales, todos los lunes hay un reporte nuevo. En este último reporte de la Ciudad de Buenos Aires se reportaron 12.906 casos, lo cual significa 1.843 casos diarios. Literal el doble. El doble de los casos que teníamos, el doble del promedio diario que teníamos la semana anterior. Exactamente el doble tenemos ahora. Ahora, ¿qué sucede? Porque este es el número, podríamos decir, alarmante. Ya empezamos a ver de nuevo las imágenes en los medios de comunicación, en los medios masivos de comunicación, que llegó la cuarta ola, que están subiendo muchísimo los casos y más. Sí, bueno, esta es la tapa. La tapa es esta, que se duplicaron los casos. Ahora, ¿qué hay más allá de los casos, no? ¿Qué hay de los pacientes graves? Porque convengamos que contraer el COVID no significa, inclusive, uno contrae el COVID y puede no tener síntomas. Esa persona que está enferma, bueno, tal vez un pequeño debate que se podría tener en otro momento, ¿no? Para no desviar mucho. Pero bueno, a lo que voy es esto. ¿Cuántos son realmente, de todos estos contagios que hay, cuántos son los graves? ¿Cuántos son los casos graves? Los casos que pueden llevar a que suba el número de fallecidos. La semana pasada hablamos de 17 camas de terapia intensiva ocupadas y esta semana hablamos de 13. O sea, cayó ese número. Y en el sector un 2,1% de ocupación en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el sector privado 87 camas ocupadas, un 7,11%. Este número tampoco subió. O sea, hay un 100% de aumento de los casos. Ya es la tercera semana consecutiva que suben exponencialmente los casos. Pero, a pesar de estas 3 semanas de subida, todavía no se ve repercusión en los casos graves. Entonces podemos empezar a analizar las distintas variantes. Inmunidad de rebaño, por supuesto, ya hay mucha gente que se contagió, pero sobre todo la herramienta número 1, la vacuna. Tenemos altísimos porcentajes de vacunación tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el país, y eso también genera que
no tenga digamos, no genere las dificultades en la sociedad el COVID que generaba hace un año, ni hablar hace 2 años atrás, sumado a la histeria masiva y todo lo que ya conocemos, ¿no? Así que los números son, dentro de todo, son claros. Seguramente sigan subiendo los casos, van a seguir subiendo, lo dijimos las semanas anteriores que ya venían subiendo, van a seguir subiendo, va a haber contagios. La vacuna, por ejemplo, no evita que la gente se contagie, el virus va a seguir circulando. Lo que evita es que justamente no crezca el número de pacientes graves, no crezca el número de fallecidos. Y así como dijimos la semana pasada que se habían reportado 12 fallecidos, esta semana se reportaron 8. Bajó el número y es muy probable que inclusive la semana que viene baje de nuevo. Entonces hay que calmarse un poco, no hay que entrar en pánico, hay que entender que la pandemia ya no existe, la pandemia no sigue, el que dice que la pandemia sigue es mentira, es una endemia, se está tomando, el virus circula en lugares específicos por un tiempo y desaparece y después vuelve a circular y desaparece cada vez dando o llevando menor gravedad a todos aquellos que lo contraen. Es el ciclo natural del virus, tenemos la vacuna, bueno, calmarnos desde ese lado. Los números los vamos a seguir trayendo y sí, probablemente la semana que viene de nuevo aumenten el doble los casos, pero no hay que entrar en pánico al respecto. No es el fin del mundo contraer COVID. Hace un año sí lo era, o por lo menos así se lo sentía, y se va a tratar de nuevo posiblemente de imponer esa imagen, así que no entrar en pánico y tener en cuenta también que no solamente la vacunación del COVID es importante, que hay que vacunarse contra la gripe, que hay que tener en cuenta que se están viniendo unos fríos de aquellos. Estos días fueron días muy fríos y es muy probable que se vengan también enfermedades estacionales. Es muy probable que muchos contraigamos gripes, nos resfriemos, andemos moqueando, levantemos temperatura. Es lo normal para la estación. Nos estamos dirigiendo hacia el invierno y es lo normal que suceda esto. El COVID va a estar en el medio de todo esto metido también. Sí, igual no me queda claro porque es por la estación va a haber muchas enfermedades respiratorias. Es exactamente, más, sí. Leí la semana pasada que han crecido las enfermedades respiratorias en los chicos en todos lados, en Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país. Sí. Y esto no hace entonces que el COVID pueda llegar a ser más grave, por ejemplo. Sí, por supuesto, la estación, por supuesto que sí. Ahora, lo que frena justamente de alguna manera esta circulación del virus fortalecido es la vacuna. Entonces va a haber, así como también hace lo suyo la vacuna de la gripe, también lo va a estar haciendo la vacuna contra el COVID, e inclusive se empezó, no sé si habrá alguna ya en circulación en algún lugar del mundo, pero se empezó a así como en su momento el virus había mutado y le decían flurona porque era una mezcla de flu, tipo de influenza con coronavirus, bueno, también empezaron a hacer una especie de mezcla de vacuna contra el COVID y contra la gripe. O sea, de a poquito como que todo se empieza a diseminar, y de alguna manera como que termina siendo un poco lo mismo. Claro. Así que sí, puede que haya consecuencias, por supuesto, pero no van a ser extraordinarias teniendo en cuenta otros años. Ahora, yo estaría más tranquilo si, por ejemplo, no se desmantelara los testeos. Sí, por supuesto. Aparte está creciendo muchísimo la demanda. ¿No? Sería bueno. A mí me llama la atención porque el gobierno de la ciudad no sigue haciendo testeos. Está bien que no tiene oposición en eso, porque recordemos que justamente la pelea entre el gobierno nacional y el de la ciudad, una de las peleas era que el gobierno de la ciudad había que testear mucho, decía, y el gobierno nacional decía que no era necesario. ¿Te acordás? Sí, sí. Sobre todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y la mayoría de la gente que se testeaba era de la provincia, que venía acá. Pero bueno, ahí vemos que no hay muchos pedidos. Sí vemos algunas movidas en los hospitales porque se cierra, a fin de mes se cierran los UFUs. Por ejemplo, ayer hubo una movida en el Hospital Piñeiro porque se cierran las unidades de fiebre. Ahora, por lo que decís vos, esas unidades habría que mantenerlas. Y ahí tenemos un tema. Es que o habría que usar a esa gente para otras cosas. La cuestión es no echar a la gente. Claro, el tema en lo que respecta... A ver,
todo este aparato tal vez que se levantó a partir del COVID, la cuestión es que no debería desmantelarse nunca. Y el hecho de que se desmantele es por una cuestión de que hay un sistema de salud público que está prácticamente destrozado y que no es capaz de brindar, y que inclusive utilizó al COVID para no brindar atención médica a mucha gente que lo necesitaba. Claro. Entonces hay un problema de base mucho más grande que justamente el sistema de salud público en general, con o sin COVID. Ahí hay un tema de base muy grande que después, cuando no tengamos más COVID o si lo tenemos mutado en la 18ª mutación del COVID, el problema va a seguir siendo el mismo si no hay un cambio justamente como dije Entiendo. recién, un Claro. cambio mucho más grande. Claro. De todas maneras, sí. Cuando inclusive, si uno tiene síntomas del COVID y tiene un centro de testeo cerca, que muchas veces dijimos, hay varios por comuna, es muy sencillo ir y realizarse el test y es muy rápido. En este momento de a poquito lo van complicando cada vez más y ahora empieza a crecer la demanda de test. Si uno tiene síntomas y lo más rápido que puede hacer es sacarse el lado a ver si tiene el COVID o no, está muy bien que vaya y se haga un Claro. test. Claro, Inclusive por ahí, para ir a una guardia, te pueden llegar a pedir el test, que es lo que se vino haciendo hasta hace muy poco tiempo. Te pueden llegar a pedir un test negativo para atenderte por otra cosa. Entonces es necesario hacerse el test. Claro, claro, sí, a mí también por ahí lo dejan en manos de que compren el test en la farmacia, ¿no? La farmacia tiene el Eso test, en que, entonces hay claro. gente que tiene los 2.500 pesos y va y se hace el test ahí. Pero bueno, yo preferiría que se siga con el testeo como antes. ¿Qué más, Cami? Sí, justamente para dar un poco de datos a toda la cuestión testeos, en esta última semana, el último reporte, se dieron 62.548 test realizados en la ciudad de Buenos Aires, lo cual significa 8.935 test diarios, 20.000 más que 21.000 más que la semana pasada, 3.000 más por día. Ahora la positividad se fue de un 21% a un 31,2%. Obviamente por el aumento de cantidad de positivos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Estos tests aumentaron de alguna manera, por inercia podríamos decir, por la cantidad de contagios que se están dando. Esto no significa que se están haciendo más tests o que se reabrieron centros de testeo. Sino, mejor dicho, es como la lógica de que el virus está circulando más fuertemente entre todos nosotros, ¿no? Tengamos en cuenta también que nos fuimos a 31% de positividad cuando lo recomendable es entre 5 y 10%. O sea, cada 10 test que uno o ni siquiera uno sea positivo, en este momento cada 10 test 3 están dando positivos en la ciudad. O sea que hay que, como veníamos diciendo recién, hay que ajustar un poco más en esos números. Esto es todo lo que respecta a testeos, a positivos y a pacientes graves en la ciudad de Buenos Aires, en lo que respecta al COVID, justamente. Bueno, ¿y ahora tenés algo de cine? Y ahora tenemos algo de cine, una pequeñita Dale, recomendación, pequeña, rápida, un estreno que va a estar llegando mañana a las salas de la ciudad, a las salas del país. Un estreno que lamentablemente el título está en italiano, que no lo han traducido, así que voy a tener que exponerme a la pronunciación, o a mi nula, mejor dicho, pronunciación italiana. Bueno, con Lo la estoy mía de leyendo, inglés hacemos un Claro. un contrapunto. Vos Hacemos- que hablas mal en italiano, yo mal en inglés. Dale. Exactamente, voy a hacer lo posible. Dale. Voy a hacer lo posible. Dolce fine giornata, me imagino. Ah, Pero bueno, ¿qué? película que casualmente sí transcurre en Italia, pero que es una producción polaca y que tiene tanto un director como equipo de producción y una protagonista polaca también. ¿De qué va? Vamos de nuevo, Dolce fine giornata, espero estar diciéndolo muy bien. Justamente una señora ya con una carrera realizada, una poeta ganadora del Nobel de Literatura, vive en Italia y tiene que sortear ciertos eventos, tanto personales como que ocurren digamos, en la Italia en la cual está viviendo,
que de alguna manera ponen en vilo y ponen en tensión tanto su relación con sus pares, con sus seres queridos, familia y amigos, así como también como su rol de artista y de tal vez, entre comillas, comunicadora, podríamos decir, ¿no? La película empieza y, mejor dicho, el detonante de la película es una especie de amorío que tiene con un inmigrante egipcio que de alguna manera despierta prejuicios dentro de la propia familia y dentro de, como dijimos recién, de pares, ¿no? Pero después hay un evento en particular, un atentado que hace que en momentos tan sensibles, en una sociedad tan sensible respecto a atentados, a inmigrantes y demás, empieza a estar un poco más reaccionaria, podríamos decir, ¿no? Y ahí entra en juego el rol del artista, podríamos decir, tal vez como comunicador, si tiene, y acá entran también en tensión distintas visiones que se pueden tener del artista, ¿no? Porque muchos conocemos un montón de artistas que son de distintos rubros, ¿no? Que tienen tal vez una mirada, entre comillas, como inmoral, que no les importa lo que piensa la gente de ellos, y viceversa, ¿no? Y a ellos no les importa la gente tampoco, y que tienen una mirada, tienen unos ideales, se los guardan para ellos y demás, sin importar las consecuencias que traigan al respecto. Y muchos otros no, que tal vez se ponen más al servicio, podríamos decir, de la industria cultural, o tal vez al servicio de poderes económicos de turno, o poder político y demás, que se muestran, entre comillas, comprometidos con causas que pueden llegar a ser mayores, ¿no? Es muy divertido, es muy lindo ponerse a analizar justamente, sobre todo teniendo en cuenta cuando estas personas, estos artistas tienen roles públicos tan destacados, ¿no? Pero la película nos presenta eso, nos presenta una señora que simplemente está buscando vivir después de tener ya una vida realizada, que no quiere ser ejemplo de nadie, que quiere disfrutar de su familia, quiere disfrutar de amoríos, quiere fumar, quiere ponerse en pedo y hasta drogarse por ahí, pero que está en constante, como ya lo dijimos varias veces, está en constante tensión con esta especie de rol que se espera de ella, ¿no? Después, bueno, es una muy, muy interesante película para ver desde ese lado. Se explota muchísimo lo que es la vida justamente del artista consagrado, tal vez, ¿no? Vemos gente, o por lo menos la vemos a ella muy bien vestida, manejando buenos autos, viviendo constantemente en paisajes hermosos, divinos. Una buena vida que desde acá a uno le interesa ver también, porque estamos un poquito lejos, estamos cruzando el charco, pero nada, vemos realidades muy distintas a la nuestra también, ¿no? Pero que de alguna manera nos comprometen como ciudadanos justamente al integrar a la sociedad, una sociedad que tiene destellos así reaccionarios, podríamos decir, nos compromete también a ver qué rol tenemos en situaciones por ahí similares, qué rol cumplimos nosotros desde nuestro humilde o no humilde lugar. Uh-huh. Así que Dolce Fine Giornata estrena mañana. Van a poder verla en distintos cines de la ciudad de Buenos Aires, va a tener bastantes salas. Siempre recomiendo que visiten la sala del Lorca, ahí va a estar la película, y la verdad que los va a dejar, no sé si pensando un poco, tal vez los va a dejar con más certezas, o los va a ayudar a tal vez poner en palabras algunos conceptos o preconceptos que ya tengan encima. Uh-huh. Sí, por lo que decís un poco, es algo que se discutía en otros tiempos, por ahí si el intelectual tiene que estar comprometido con su tiempo, ¿no? Claro, pero está un poco ahí también la cosa, ¿no? Sí, totalmente. Sí, más allá del intelectual, porque justamente se lo tiene al intelectual como que tal vez tiene una idea, o tiene tal vez unos ideales, mejor dicho, muy formados. Y después, bueno, esta idea de me comprometo, no me comprometo, o mismo comprometo mis ideales, como si fuese un sacrificio por un bien mayor, claro, me voy con el mal menor, podríamos decirlo, ¿no? Uh-huh. Así como también otra figura del artista
que justamente una figura más empresarial que se pone directamente a disposición del poder claro. de turno, ¿no? Poder económico, industria cultural, lo dijimos un poco recién, ¿no? Así que es muy interesante verlo desde ese lado. Muy bien. El mañana, ¿no? Mañana jueves 19 se exactamente, estrena. llega a las salas de la ciudad y Fenómeno. del país. Bueno, ¿sabés qué nos queda? Despedirnos hasta el miércoles que viene. Miércoles que viene, 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo. Bueno, el miércoles que viene, 25 de mayo, vamos a estar ahí en la radio. Exactamente. Nos vamos. Chau.